¿Qué tal, amigos? Con la objetividad que nos caracteriza desde este momento en el aire, en su sexta temporada, Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizárraga. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Una misión del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país con el objetivo de estudiar el sistema tributario local. La visita de los técnicos del FMI está siendo coordinada por el representante del organismo financiero multilateral en el país, Mario Deza. El Banco Popular anunció los resultados finales de su autoferia popular, 1.285 millones de pesos en préstamos aprobados y 1.325 vehículos financiados. La atractiva oferta de tasas y plazos fijos ofrecidos convenció al público asistente a la autoferia popular, lo que revalida a este evento como el de mayor repercusión del mercado automotriz dominicano. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que contempla la emisión de 18.363 millones de pesos en bonos internos para sustentar el presupuesto general del 2012, iniciativa que entraría en vigencia a partir del 1 de enero. La emisión se hará a través del Ministerio de Hacienda. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, José Manuel Luna Valiente y quien les habla, Luis Núñez, estamos con ustedes para compartir lo que será el contenido de nuestro programa del día de hoy. Este programa vamos a hacerlo con mucho placer para compartir con ustedes, lo reiteramos, algunos temas que son cruciales para la República Dominicana en esta etapa del año y al final del año, y pensando en lo que será el próximo año, en términos políticos, en términos económicos y en términos de una dinámica que se da cada vez que estamos en medio de un proceso electoral en ese primer semestre del año. Siempre ocurren cosas que después tienen que ser de alguna manera revisadas y corregidas en el segundo semestre del año, después que pasa el proceso electoral. Entonces veremos a ver cómo se piensa manejar esta situación, porque estamos, además de que el proceso electoral tiene esa característica, en esta oportunidad se trata de un proceso bastante reñido, donde hay dos fuerzas que están compitiendo, que están muy parejas, pero donde cada quien tiene que hacer un gran esfuerzo de promoción y de propaganda para lo que será el resultado de las elecciones del 20 de mayo del próximo año. José Manuel. Sí, cómo no, Luis, muy buenas noches amigos televidentes, de nuevo con ustedes aquí, que un placer estar compartiendo con ustedes, como decía Luis. Iniciamos desde este momento y desde este día en Agenda Económica lo que podría ser de aquí hasta fin de año las evaluaciones, las proyecciones, las expectativas, sobre todo del desenvolvimiento de lo que ha ocurrido con la economía dominicana y de lo que pudiese ocurrir en el año 2012 a partir de enero 1 de este mismo año que viene, para analizar en perspectiva lo que será el desenvolvimiento de la economía dominicana dentro de un año que evidencia que no será turbulento por el aspecto económico, sino que tendrá una turbulencia en el aspecto electoral, en donde entonces los agentes económicos se posicionan y toman expectativas con relación al devenir y a la actualidad de las economías en particular, tanto familiares como empresariales, y toman decisiones. Y eso es lo importante para Agenda Económica, que es una vía que busca orientar a los agentes económicos en sus tomas de decisiones con relación al mundo de los negocios y la economía a nivel macroeconómico. Yo creo, José Manuel, que hay tres elementos fundamentales que deben ser objeto de análisis y de discusión, porque los tres tienen bastante incidencia en el desenvolvimiento de la economía dominicana. El primero de ellos es el entorno internacional. Estamos, como todo el mundo conoce, inmersos en un proceso internacional donde los grandes mercados están siendo puestos a prueba desde hace ya cierto tiempo,
y donde no se avisora todavía un panorama claro de recuperación de la economía internacional, donde todavía la economía norteamericana está tratando de dar pinceladas de recuperación, y ya sabemos lo que está ocurriendo en la zona euro con la deuda soberana, los países que tienen problemas de endeudamiento. Ese es un primer tema. Después está el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estas relaciones de la República Dominicana con este organismo internacional. Ya sabemos que han habido algunos inconvenientes en este acuerdo. Hay cosas que vamos a ir analizando en este programa en la medida en que vayan apareciendo las informaciones y vayan ocurriendo los hechos. Y en tercer lugar está el tema político electoral. Sí. Son tres elementos que van a ser parte de lo que será nuestro análisis en lo que resta de este año y en lo que será el próximo año, porque como dije, son temas fundamentales para analizar las variables económicas nacionales. A mí se me ocurre que lo primero que uno tiene que ir pensando, José Manuel, es en este tema del entorno internacional. Ya hemos hablado en este programa en varias oportunidades de esta temática. Sí. Hemos ido analizando lo que está pasando en la zona euro, donde los países, algunos países como Francia y Alemania, y algunos organismos de esa zona están tomando decisiones importantes y están cambiando incluso esquemas que no estaban previstos para ser cambiados en esta etapa. Pero dada la situación que ha ocurrido con un tema fundamental que no fue tomado como base o como elemento fundamental cuando se hizo la zona euro, que es el tema fiscal. Sí, exactamente. Entonces, ahora los gobiernos se dan cuenta, sobre todo los gobiernos líderes de la zona, que este es un tema fundamental, porque lo que se ha visto es que países han entrado a la zona euro, no han hecho el compromiso fundamental y no han cumplido con el tema del equilibrio fiscal. Entonces han tenido que estarse endeudando para cubrir los déficits, y cada vez esa deuda ha ido creciendo y haciéndose más difícil de manejar. Entonces ahora varios de esos países tienen que estar siendo auxiliados por otros países en términos de financiamiento y en términos de elementos de manejo de esa deuda soberana. Entonces ahora tanto Francia como Alemania están pensando en que hay que ir un poco más allá y adelantar cosas que no estaban previstas para hacerse en este momento, ¿no? Que era el tema de hacer un compromiso real de los gobiernos de manejarse con un equilibrio fiscal. Sí. Entonces, este tema... Su pena de castigo. Sí, este es un tema que está ahora mismo en la palestra, porque ya esos gobiernos y esos países se dieron cuenta de que no era viable seguir con este esquema, porque un día te cae un país, otro día te cae otro, y otro día y las firmas calificadoras de riesgo están haciendo evaluaciones de cada una de esas economías y evaluando hacia la baja mucho de lo que son su desenvolvimiento económico. Estos desenvolvimientos. Y entonces eso afecta a los mercados y te trae una serie de elementos en cadena que tienen que resolverse con medidas radicales. Es decir, los mercados ya de la zona euro tienen que dar señales claras de lo que van a hacer con el tema fiscal. Sí. Mira, tú has tocado un tema muy importante y ha sido uno de los puntos expuestos por la señora Angela Merkel, la primera ministra alemana, y el señor Sarkozy de Francia, que son los países que están liderando el tratamiento de una salida a la crisis, específicamente de Grecia, Irlanda e Italia, que son los tres países mucho más afectados de la zona euro. En este momento, el jueves próximo, mañana, empieza una discusión que basa, como tú decías, en dos puntos esenciales que tienen que ser tomados muy en cuenta por estos países y por todos aquellos países que pertenecen a la zona euro y que podrían verse afectados y que están muy cerca de la barrera del punto de equilibrio negativo de caída. Y nos referimos a, como tú decías, primero, un equilibrio fiscal demostrable, comprobado y so pena de castigo a aquel país que salga de su esquema fiscal controlado. Y segundo, el tema tan socorrido en este momento de la austeridad con relación a estos países. Un ajuste fuerte y un equilibrio fiscal. Lo que quiere decir, unido al tema inicial del programa cuando Luis hablaba del entorno internacional,
que el 2012 para Europa va a ser un año de cinturón apretado a máxima seguridad, como si fuera un accidente aéreo. O sea, Europa va a viajar todo el tiempo con un susto. Y esto es previsible y es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, los planes europeos de recuperación están en consonancia también con los planes norteamericanos de recuperación. Y como Luis muy bien decía anteriormente, es muy importante que Europa trate de mantener un nivel de estabilidad dentro de la crisis con el cinturón ajustado. ¿Por qué? Porque ese es el indicador, esa es la caja de resonancia que le manda a otros mercados con relación a cómo las expectativas pueden afectar los mercados de valores. O sea, tú no puedes tener una Europa con un índice, un IBEX, volátil, bajando, subiendo, bajando, cuando tiene un efecto directo sobre la economía norteamericana y viceversa. Tú no puedes tener un Dow Jones bajando, subiendo, cuando tiene una caja de resonancia en la economía europea o en aquellas economías también emergentes que están mostrando fortaleza, ganando mercados, el caso de Brasil, de la India y de la China específicamente, que son los 3 países que están ahora mismo arañando la crisis y sacando gran ventaja competitiva y grandes ventajas de mercado. Entonces es muy importante este planteamiento y se ajusta mucho también al tema de República Dominicana. Es ideal, es vital que mantengamos siempre políticas de equilibrio y que vayamos a un 2012 planteando políticas de equilibrio, con austeridad en gastos, manteniendo el gasto dirigido hacia aquellas áreas que realmente requieren de un fuerte impacto de inclusión social y que se revierta a su vez en que los gastos de capital en que pueda incurrir el gobierno sean gastos de capital, Luis, que tengan retorno a nivel financiero, a nivel económico y a nivel social. Las obras, en este caso, y es bueno que se plantee, que hay gente que dice que el gobierno ha invertido mucho en el metro o que ha invertido mucho en las zonas viales, pero son inversiones que siempre debieron hacerse y que se han hecho inclusive en un momento muy tardío, pero son necesarias en una ciudad que avanza cosmopolitamente y que crece vertiginosamente, tanto horizontal y verticalmente. Entonces, esas decisiones, si bien pueden afectar en un momento el presupuesto y los presupuestos familiares también, son necesarias en algún momento. Y si las postergamos más tarde, será mucho más costoso y mucho más difícil afrontarlas. Lo importante es que tengamos que esas obras se hagan con recursos externos, con financiamientos blandos a largo plazo y que el sacrificio fiscal del gobierno con sus ingresos que produce a través de los impuestos y a través tanto de impuestos de la DGI como de aduanas sean aprovechados equitativamente a favor del bienestar y la inclusión social de nuestro país. Sí, esto de las reglas de oro que se ha estado hablando en la zona euro es un tema muy clave, Sí. porque se trata de la garantía de un equilibrio fiscal. O sea, establecer una disciplina para que los estados alcancen un desequilibrio fiscal. Y luego ya veremos los efectos sobre la deuda. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando los estados, y esto no es solamente de la zona euro, se manejan con desequilibrio fiscal, es decir, con déficit fiscal, tienen que recurrir a lo que es el endeudamiento para equilibrar sus finanzas. En la medida en que esto se hace recurrente y se amplía, en esa misma medida esos desequilibrios te van agrandando la deuda y tú te vas creando en una especie de círculo vicioso, Sí. porque en la medida en que tú aumentas la deuda, también aumenta tu compromiso de gastos, Claro. ya no solamente de gastos para fines de cubrir necesidades o de gastos corrientes, sino también de gastos financieros. Gasto de intereses. Y para cubrir lo que es ese servicio de la deuda, amortizar los préstamos y pagar los intereses. Entonces, lo que para ti era un problema más o menos manejable, tal vez un año X, en la medida en que tú te vas endeudando en los próximos años, ese problema se te va haciendo más complejo. Si tú no adoptas medidas rápidas para solucionarlos antes de que te lleve la situación al punto en que ha llegado hoy en muchos de esos países. Entonces, ese es el tema que hay que resolver. Lo primero, corregir el desequilibrio, actuar con equilibrio fiscal y luego entonces ir manejando el tema de la deuda en la medida en que los estados vayan teniendo la posibilidad de hacerlo, con la idea de recuperar alguna vez lo que es la estabilidad y el crecimiento económico. Bien, vamos a ir a una pausa y retornamos con ustedes.